Claro, pero él trasladó una incomodidad en su manejo de grupo con un jugador o con dos, porque Isla también, a otro colectivo. A otro colectivo que ya no son los jugadores, correcto. son los periodistas. Claro. ¿Qué cosa tiene que hacer el periodista con el lío de Gareca con sus jugadores? Tiene nada que ver. Eso es muy frecuente. ¿No? O sea, pateó para afuera, la pateó para allá. Es muy frecuente que el protagonista se la agarre más. Primero, yo casi nunca he visto un futbolista o un técnico que se la agarre con linchada. Raros, ¿no? Son pocos los valientes que tienen el coraje de plantarse a una hinchada, al público. Siempre es la prensa la que influye en la hinchada, la prensa la que condiciona, la prensa la que desenfoca, la prensa la que es malintencionada. Nunca es el hincha. Yo creo que Gareca la pifió, totalmente. Siempre lúcido, siempre muy medido, siempre muy moderado en sus declaraciones. Yo creo que esta vez la pifió mal. Es más, es lo peor que le he escuchado a Gareca decir en su vida en materia de interpretación de la realidad. Porque claro, no sé, es como decir... No es como decir no. Dijo, no están calificados para opinar sobre lo que... para comentar el fútbol o para comentar lo que pasa en una selección. Y eso no es cierto. O sea, la prensa está calificada para poder emitir una opinión y para poder argumentar en favor o en contra de una idea de fútbol. O sea, no puede ser que porque no eres técnico no puedes decir nada. Pero ahí hay un punto, porque me parece interesante. A ver, creo que en esto aquí hay unanimidad en el sentido de que no estamos de acuerdo con lo que ha dicho, ¿correcto? Creo que aquí nadie está de acuerdo con lo que ha dicho. Ahora, hay que contextualizarlo, porque entre líneas, y sin haber escuchado la pregunta que le hicieron, a mí no me queda ninguna duda que esto tiene que ver con el hecho de haber excluido a algunos futbolistas, ¿ya? Y que hay gente que lo critica sin saber el por qué. Exacto. Yo creo que se refiere básicamente a eso. A la toma de decisiones. Lo ha explicado muy mal, Gareca. Exacto. Entonces, para mí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. No hay peros, no hay matices. Ahora, él creo que se está refiriendo, me permito decirlo, a una situación específica, que es, ustedes no saben por qué yo saqué a fulanito y a menganito, porque vinieron acá, ¿no? A que seguramente con la pierna arriba, en fin, ya esos son... Te la doy. ¿Ya? Y de repente por eso, sí, ustedes no pero todo lo que vino alrededor, o sea, yo creo que ha sido por ahí. Voy a decir exactamente lo mismo. Para mí lo que Gareca tiene es una situación que no puede hacer pública, claro, código, respecto a la conducta probablemente de Vidal, además, porque Vidal lo deslizó, ¿no? Se sabe que Vidal es un tipo complicado y que él dice además, cuando él dice, habla de jugadores millonarios y de figuras, y el manejo, ojo, bajo el criterio de lo que dice Gareca, un técnico que debuta no podría hablar con él. Correcto. Porque no tiene la experiencia de haber lidiado con esa situación. Porque además en la escuela de técnicos te aseguro que no hay un curso que se llame lidiar con millonarios y figuras. ¿Ah? No hay un curso. Te pueden hablar de manejo humano, de sociología, de 40 cosas alrededor de los comportamientos, psicología, los comportamientos de las personas. Pero de manejar a una estrella trinchudo que estrella un Ferrari el día anterior a la final de la Copa América, de cómo manejar eso, no te lo enseña nadie. Eso te lo da el tiempo, te lo da la experiencia y que de tu decisión tengas la suerte de ganar una final por penales. O sea, no hay otra fórmula. Pero lo que creo que Gareca va arrastrando en su explicación es muy desafortunado. El ejemplo con la medicina es muy desafortunado. No tiene nada que ver. A nosotros, el día del Perú-Colombia, en la previa del Perú-Colombia, Carlos Antonio Vélez nos dio una cátedra de cómo iba a jugar Colombia, cuáles eran los problemas de Colombia, cómo podía Perú complicar el partido, y para no hablar de periodistas peruanos, y cómo el partido se podía dar. Y Carlos Antonio Vélez tiene 40 años analizando fútbol, y estoy seguro que tiene toda la autoridad del mundo para sentarse con cualquier entrenador a debatir con él de fútbol. No tengo ninguna duda. Pero según Gareca no. Y también es cierto que Juan Pérez, que se pone un huevito y se pone a hablar en X de fútbol, sí, no tiene la autoridad para discutir con un entrenador, pero me parece que la generalización de Gareca es muy... El ejemplo no es bueno porque además yo le doy la razón en que la parte más difícil de calificar de parte de los que no hemos sido técnicos es esa. Lo que pasa dentro del vestuario, que no lo puedes ver, que trasciende de a poquitos, que son diferentes versiones, diferentes verdades, y que además los que estamos afuera tampoco nos preparamos para analizar lo que no estamos viendo, nos preparamos para analizar lo que vemos, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? Lo que pasa dentro de la cancha. ¿Por qué toma tal o cual decisión dentro de la cancha? En esa se la doy. Esa es la parte más difícil de juzgar para los que estamos afuera. Pero él incluyó en su respuesta y en su catarsis también lo que pasaba dentro de la cancha. Pero ¿cómo puede ser que
y esto ya excede al fútbol en realidad, que una crisis personal, digamos, emotiva, porque obviamente Gareca tendría que ser de madera para no sentir una crisis emotiva en este contexto de derrota habitual en Chile, que no ha ganado un partido todavía. Gareca no ha ganado un partido. Entonces, en este contexto de crisis emotiva, ¿cómo puede ser que tu razonamiento se vea perturbado, ¿no? Que esa crisis emotiva perturbe o conspire contra tu lucidez. Porque claramente lo menos lúcido que le he escuchado decir a Gareca en su vida es esto. Claro, pero... Es esto que tiene que ver con Sí. que no están calificados y no podemos debatir. O sea, ustedes y yo no podemos debatir. No, claro. No están calificados. No han Correcto. sabido lo que es dirigir, ni saben, ni Pero, sabrán. pero además vamos a añadirle otro ingrediente más, y es que la otra parte, o una de las otras partes, si quieres, porque no es que haya sacado solamente a uno, sino que sacó a varios. Concretamente, Vidal se ha despachado con todo y ha dicho públicamente todo lo que él piensa de lo que está haciendo Gareca. Y sin embargo, lo que ha dicho Gareca ha sido esto último. Es como diciendo, bueno, yo me toca aguantar, yo no puedo decir, no me puedo poner al nivel de Vidal, y eso, no me cabe ninguna duda, obviamente lo incomoda. Yo creo y que- en esa incomodidad... Claro, pero él dice trasladó una incomodidad en su manejo de grupo con un jugador o con dos, porque Isla también. A otro colectivo. A otro colectivo que ya no son los Correcto, jugadores, correcto. son los periodistas. Claro. ¿Qué cosa tiene que hacer el periodista Pero con, eso- con el lío de Gareca con sus jugadores? Eso Tiene nada que ver, Eso es muy frecuente. ¿no? O sea, es pateó para afuera, la pateó para allá. Es muy frecuente que el protagonista se la agarre más. Primero, yo casi nunca he visto un futbolista o un técnico que se la agarre con la hinchada. Raro, ¿no? Son pocos los valientes que tienen el coraje de plantarse a una hinchada, al público. Siempre es la prensa la que influye en la hinchada, la prensa la que condiciona, la prensa la que desenfoca, la prensa la que es malintencionada. Nunca es el hincha. Entonces, hay como un código ahí de donde es mucho más fácil caerle al periodista, y en este caso Gareca no le quiere caer al jugador o a los jugadores que ha dejado afuera. No, por lo menos públicamente no los va a encarar. Estoy seguro, no lo va a encarar. estoy seguro que en la interna, si viene, no sé, qué sé yo, ¿quién está convocado? Eduardo Vargas, que está convocado, y le pregunta, ¿por qué no lo llamas a Vidal? Le sacará una lista de 6 razones por las que no llama a Vidal y se lo explicará. Por cierto, permíteme perdóname, no quiero que pase esto, que pase el momento. Hoy día Gareca no entrenó. O sea, hoy día Gareca, en lugar de entrenar, lo que hizo fue hablar con los jugadores. Hoy día la práctica la suspendió y tuvo charlas privadas y grupales con los jugadores. No sé si con este tema o en parte con este tema, también abrió en grupos, y eso era una típica en Perú, ¿no? Hablaba con los defensores y después con los mediocampistas y después con los delanteros por separado. Pero más allá de esa situación que se podía dar después de la práctica, ahora se dio en vez de la práctica. Y el único o sea, día- el creyó único- primordial hablar. Mira los el temas. nivel de la crisis, y corríjanme ustedes si estoy equivocado. Creo que el único día que Perú no entrenó con Gareca fue el día que se confirmó el doping de Pablo Guerrero. Al día siguiente que se confirma, no sé si el Un día doping, más, no quizá. sé si el doping o la sanción. ¿no? Fue goleada con Brasil. Un poco goleada con Brasil, que cambió una práctica, había práctica y dijo no, libre. Ahora Dispérsense. ahora que hicimos programa despéjense. en la mañanita, Sí, 9 de la mañana en la puerta del hotel. Buenísimo. Claro, que se fueron de Sí, compras. no, No, porque además, pero además ahí había otro condicionante, que no sabíamos si seguíamos jugando. O sea, había una pequeña combinación de resultados que nos podía mandar después de 2 días a casa. Gareca está muy incómodo, porque aquí en Perú también vivió momentos duros. Pero ¿cómo te puede salir tan Mantuvo una mal cautela y una calma. Oye, Yo creo que le faltó ser lo que suele ser, Qué que locura, es ¿no? estratega, es muy prudente. Pero ¿sabes qué? Lo planifica antes, ¿ah? Gareca planificaba antes lo que iba a decir en las conferencias, lo ensayaba y lo entrenaba con su equipo de trabajo. como porque hace sabía- un profesional, está muy porque bien. sabía lo que le iban a preguntar. Claro. Aquí me parece a mí que se le escapó. O sea, porque le preguntaron por algo que no estaba directamente relacionado con eso y él se fue yendo. Claro, el técnico prepara sus conferencias de prensa, es parte de la chamba comunicar bien, y evidentemente si te preparas bien vas a comunicar mejor que si no te Media- preparas. media training. A veces, claro. Gareca tiene un nivel de humildad para reconocer que no era dueño de la verdad, cosa que no le pasa a todas las cabezas de grupo. Y le preguntaba a veces a sus ayudantes, ya está este tema, ¿tú qué responderías? ¿Tú qué responderías? Claro. ¿Tú qué harías con este jugador? Claro. Él compartía, Ahora, él tomaba la decisión, pero escuchaba a los demás. ¿En Chile Inteligente, tiene total. el mismo equipo de trabajo? Algunos sí, ¿no? Está Algunos sí, algunos no. el Bocha, está Bonillo. No sé si están todos. Pero no Yo lo solamente- sentí. Los mellizos están.
¿Sí? De videoanálisis. Me extrañó mucho la declaración. Incluso tiró Perú. Tiró los galones. Tiró los galones. Tiró los galones, era algo que nunca rarísimo. hacía. O sea, incluso él dijo, vengo de un proceso de 7 años. ¿Sabes cómo fue la pregunta? Lo agarré a Perú en el puesto 55 FIFA y ahí lo dejé en el 10. O sea, te doy contexto de la pregunta porque ni siquiera fue una pregunta tan picante. Le preguntaron algo tan sencillo como ¿cómo así tantos jugadores de poca experiencia en eliminatorias para jugar un partido tan duro y en un momento tan difícil? Y él empezó a desarrollar de que en Perú había puesto a varios futbolistas debutantes en momentos difíciles y le había funcionado. Y ahí arrancó. Porque yo a Perú lo agarré en tal lugar. Válido. Es decir, Válido. con estas decisiones que ustedes me cuestionan hoy día, a mí me fue bien. Ese es el mensaje que quería dar. Válido. Y en el mismo día... Esa es una opinión y no tiene nada que ver con decir ustedes no pueden no puedo comentar para mí porque... lo más fuerte es yo no puedo debatir con ustedes. Claro, lógico. Esa, Tal cual. porque no es muy porque no es desafortunado. verdad. No es verdad, porque en el elogio se sienta y habla con la prensa. O sea, yo siempre digo, es como esto en las redes sociales. No me gustan las redes sociales porque me están criticando. Pero el día que te volvieron tendencia porque te dieron el premio Luces, a ese día sí sacaste todos los recortes y llenaste tu Instagram de stories de las cosas que dicen bonitas de ti. Claro, ni esto ni esto. Ni esto. Claro, que está Ni muy esto ni incómodo. esto. O sea, Yo te diría que no te está... gusta una cosa, que no, si no te gusta lo bueno de algo. Pero además él sabe... Yo solamente quiero lo bonito de. Y él sabe La perfectamente que no... la carne sale con hueso. Pero además yo creo que él, yo me permito decir que yo no sé si él mismo cree o está convencido de lo que ha dicho. Porque No tenga ninguna duda que a esa hora ya lo sabe. ¿eh? Porque allí donde en algunas conferencias de prensa se le han hecho preguntas, si quieres, controversiales o que implicaban un reconocimiento de un error, él ha sido capaz de responder y de decir, bueno, sí, en esto me equivoqué. En lugar de decir, mira, ¿sabes qué? Yo esta pregunta no te la voy a responder porque si te la respondo no la vas a entender, ¿no? Que es más o menos lo que está diciendo.